estoy muy contento también de presentar a la siguiente ponente, colega, amiga también del Departamento de Historia y Teoría del Arte, suficientemente conocida por todos, Maricruz de Carlos. Buenas tardes. Eh, es profesora del Departamento de Historia y Teoría del Arte, como sabéis, de la Universidad Autónoma, especialista en la historia de la cultura femenina en la Edad Moderna, también la imagen religiosa y sobre todo, o no sobre todo, pero relacionada con estas dos otras vertientes, la historia de la estampa, ¿no? Ha hecho muchísimas cosas también, como el propio Juan Luis, ha trabajado en museos como el Indianapolis Museum of Art o el Museo del Prado, donde trabajó en el Gabinete de Dibujos y Estampas y donde fue jefa de estudios. Y solamente voy a subrayar una de sus aportaciones últimas por lo maravilloso de su lectura, ¿no? Y porque además tiene que ver con el asunto del que va a tratar hoy, que es la Roldana, ¿no? Que es nacer en palacio, el ritual del nacimiento en la corte de los Austrias, que no es solamente publicado por el Centro de Estudios Europa Hispánica, que no es solamente un estudio sobre historia del arte, sino un estudio, como os decía, de la cultura, ¿no? de la corte de los Austrias y de una cultura además que entendería yo como expandida. Hoy, como os decía, nos hablará de la Roldana y de su proceso de participación, más que probable, en la configuración de la vida que Palomino inserta en el Parnaso español pintoresco y laureado. Maricruz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, José, por esta presentación. ¿Se me escucha bien y se ve el PowerPoint correctamente? Sí, sí. Adelante. Vale, pues, muchas gracias. Bueno, pues yo quería empezar también agradeciendo a mis compañeros de departamento y amigos, José Riello y Fernando Marías, la oportunidad de formar parte de este excelente plantel de presentaciones. También doy las gracias, como han hecho anteriormente, ha hecho también anteriormente Juan Luis, a Gloria, con la que ya hemos organizado varios seminarios y ULCE, y por supuesto pues también a Sergio. Bien, algunas de las presentaciones que hemos visto a lo largo de la mañana de hoy y toda la jornada de ayer analizaron obras o temas que están incuestionablemente unidos a la identidad del arte hispánico, como la Dama de Elche o los Beatos que veíamos ayer, incluso también una reflexión excelente sobre esa misma idea de identidad, ¿no? Entre otros conceptos. En esta charla me propongo reflexionar no tanto sobre obras en concreto, sobre una obra en concreto, cuanto sobre un problema, sobre una cuestión, que es el papel para las mujeres artistas en esta construcción de los mitos nacionales. Pretendo hacerlo a través de un ejemplo concreto, que es la presencia de las artistas en el Museo Pictórico de Antonio Palomino, a la que se dedica la primera parte de esta charla, mientras que la segunda y principal parte analiza en particular el caso de la escultora Luisa Roldán, la biografía de la Roldana, incluida en el Museo Pictórico de Palomino. Ello nos permitirá, o así lo espero, ver que la posición de Palomino respecto a las mujeres y la práctica de las artes se distancia bastante en algunos aspectos de la visión de la actual historiografía artística, o una vez más nos permitirá comprobar cómo lo que nos dicen las fuentes muchas veces difiere de las interpretaciones de las disciplinas modernas, y al final cómo el tratadista cordobés es en general concordante en lo que se refiere a este asunto de las mujeres artistas con la tratadística europea de su tiempo. En otras palabras, espero que nos permita constatar que ni la tratadística artística de la Edad Moderna analiza de forma generalizada despectivamente a las mujeres artistas, ni que Palomino representa un caso aislado en la remota y católica península ibérica en lo que concierne a esta cuestión. En los 3 tomos del museo, Antonio Palomino recoge noticias sobre 44 mujeres, de las que 34 se englobarían en la categoría que denominaríamos artistas profesionales, entrando las 9 restantes en la de amateurs o aficionadas eruditas. Pese a lo problemático de establecer de forma taxativa estas categorías, este primer dato es digno de resaltarse, dado que tradicionalmente se ha considerado que las mujeres incluidas en el museo fueron en su mayoría miembros del segundo grupo, es decir, aficionadas eruditas, miembros de las clases privilegiadas,
y su presencia en las páginas de Palomino se justificaba por la pretensión del cordobés de reivindicar la nobleza del arte pictórico. Los datos, 34 frente a 9 amateurs, demuestran, sin embargo, que la mayoría de las mencionadas tuvieron en la práctica artística su actividad principal. Dejando aparte a un grupo de 6 pintoras de la antigüedad, para cuyos datos Palomino recurrió al testimonio de Plinio, el tratadista y pintor se centró en mujeres que trabajaron en la Edad Moderna, siendo la más antigua de las mencionadas Margarita van Eyck, e incluyendo al menos a 7 mujeres que serían vivas al momento de publicarse el tratado. Más de la mitad de las citas habían nacido o estuvieron activas en el siglo XVII en los principales centros pictóricos europeos del momento: Italia, Flandes, Francia y la actual Alemania. En lo que respecta a la península ibérica, pertenecían a los 3 focos más importantes: el cortesano, el andaluz y el valenciano. Estos datos son importantes fundamentalmente por 2 razones. Palomino trató a muchas de sus biografiadas y manejó información actualizada, en muchos casos compartida con sus colegas teóricos europeos, y demuestran algo no por repetido suficientemente considerado. La participación de las mujeres en la producción artística estuvo generalizada en la Edad Moderna. Esta generalización se extiende también a la diversidad de los géneros artísticos en los que trabajaron, prácticamente todos. Y aquí también es necesario hacer una advertencia a los datos recogidos en el museo. Palomino, escribiendo al fin y al cabo un tratado de pintura cuya finalidad principal es exaltarla como la principal y más noble de las artes, presenta como pintoras a artistas que fueron más conocidas en otros ámbitos artísticos. Tal es el caso, y las tenemos en pantalla, de la escultora Propercia de Rossi, las grabadoras Elisabeth Serre y Ana María van Surman, o la entomóloga e ilustradora científico-botánica María Sibila Merian. Las mujeres recogidas en el museo trabajaron la pintura en numerosos y variados soportes, así como la escultura, el grabado, el dibujo y la ceroplastia. Al menos 2 de ellas, además, no solo practicaron la pintura, sino que fueron maestras que enseñaron a otros y otras este arte. Un porcentaje muy elevado, casi la mitad de las mencionadas, 16 de 44, había accedido a la profesión artística por parentesco familiar con maestros que mantenían abiertos talleres y eran hijas, hermanas o esposas de artistas, lo cual es también consistente con el panorama europeo. La mayoría de ellas se mencionan en el primer tomo, dedicado a la teórica de la pintura, al final del libro segundo, El Curioso, cuyo capítulo 10 se centró en los grandes y príncipes monarcas del mundo y otras dignidades, señoras y mujeres insignes que han elegido el arte de la pintura y de los escritores de ella. Ya terminado en 1708, cuando recibió la aprobación del Tor, no fue publicado hasta 1715. Este lugar donde fueron incluidas la mayoría de las mujeres y el expresivo título que encabeza el capítulo, he resaltado la parte que más me interesa aquí en negrita, ha hecho que numerosos historiadores del arte hayan asumido que la única razón para su inclusión era, como he dicho, la demostración de la nobleza de la pintura. Solo 3 de las artistas merecieron una biografía independiente en el Parnaso español, que constituyó, como sabemos, el tomo 3 de la obra. En opinión de estudiosas como Julia Dubbs, esto puede deberse a la falta de datos documentales sobre otras, y además, las elegidas eran artistas de corte, lo que les concedió prestigio inmediato y validez como sujetos dignos de análisis histórico. Dubbs señaló que además, y a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos europeos, Palomino solo menciona estas biografías, pero no dedica un espacio a hablar en general sobre la capacidad de las mujeres para la práctica artística, ni incluye otro listado para defender su inclusión de mujeres en la parte biográfica del tratado. Sin embargo, como hemos visto, sí se incluyeron otras mujeres, aunque lo hacen en otros lugares del tratado, y Palomino sí discurrió en sus comentarios acerca de las mujeres y la cultura artística de su momento, como veremos enseguida. Las 3 biografiadas fueron Sofonisba Anguissola y sus hermanas, todas incluidas en la biografía de la primera, la Roldana y una Sofonisba gentilesca, supuesta miniaturista francesa, llegada a la corte madrileña con Isabel de Valois
y fallecida en Madrid en 1587. Es probable que Palomino introdujera este nombre a partir de Lázaro Díaz del Valle, quien a su vez lo tomó de los discursos apologéticos de Juan de Butrón, publicados en Madrid en 1626. Por último, otras mujeres no fueron citadas ni en el capítulo 10 del libro ni en biografía independiente, pero sí fueron incluidas en las biografías de artistas masculinos con quienes tuvieron relaciones de parentesco. La valoración que hizo Palomino de la labor de estas artistas es, en líneas generales, positiva. De hecho, el término que más se repite, hasta 13 veces, al hablar de ellas en el tratado, es excelente, seguido de la mucha estimación en que sus contemporáneos tuvieron sus obras y las alabanzas a la habilidad con que éstas estaban hechas. Abundan también numerosos términos que implicaban una competencia manual de las artistas, adquirida a través de la aplicación, puntualidad, diligencia y cuidado, cualidades que tendrían más que ver con una formación de carácter técnico y no teórico, con el ejercicio de unas virtudes, más que con una educación artística de raíz académica. Es aquí donde el tratadista muestra de forma clara su inserción en una retórica común a sus colegas europeos, que, como analizó Frederica Jacobs para el Renacimiento italiano, describen la práctica artística y sus resultados en base a claras connotaciones de género. Así, Jacobs estudió para la tratadística italiana términos como furia, sprezzatura, grazia, imitare, invenzione, que reflejarían tanto la capacidad manual como la mente creativa del artista, frente a otros, affettazione, diligencia, stento, ritrarre, que reconocen la buena práctica artesanal carente de inspiración y de actividad mental. Las primeras se asocian fundamentalmente con artistas masculinos, con hombres, tendentes a la melancolía creativa y ponen de manifiesto la fierezza y sprezzatura del furor inspirado. Los trabajos de las mujeres, de natural resistente a la melancolía y carentes de fuerza física, según esta tratadística, no solo demuestran la diligencia adquirida a través de constante esfuerzo, sino la delicadeza y afectación del toque femenino. Las excepciones, como dice Jacobs, por supuesto existen, pero en ningún modo afectan a los prejuicios de género firmemente establecidos. Estos prejuicios de género admiten, tampoco pueden hacer otra cosa, tampoco pueden negar la realidad, la existencia de mujeres artistas a las que categorizan con esa terminología, como estamos viendo, muchas veces condescendiente. Cuando se enfrentan a la excepción que en su horizonte cultural constituía la existencia de artistas competentes que se dedicaban a géneros como la escultura, los tratadistas como Palomino emplean otros términos para categorizarlas. En su biografía de la Roldana, a quien llama eminente escultora, Palomino ofrece varios datos relevantes sobre la vida de la escultora andaluza. Su nacimiento en el seno de una familia de artistas, la del escultor Pedro Roldán, y su boda con otro escultor, Luis Antonio de los Arcos. Además, ofrece el nombre del patrón que protege a los esposos a su llegada a la corte, donde Luisa consigue ser nombrada escultora de Carlos II. Alaba la competencia del artista en trabajar pequeñas imágenes en terracota, convertidas en una suerte de especialidad tras su llegada a Madrid, como vemos, y lista los temas de algunas de ellas, pero solo menciona en particular dos obras, que resultan ser esculturas de tamaño natural en madera policromada: el San Miguel Arcángel del Escorial y el Jesús Nazareno, hoy en el convento de Clarisas de Sisante, en Cuenca. En realidad, es esta última obra en la que se centra la biografía. Palomino pudo contemplarla en el taller de los Arcos, una vez muerta Luisa, en una muestra cuidadosamente organizada por el viudo del artista, quien le mostró la efigie sobre un bufete, abriendo ceremoniosamente las cortinas que la protegían. El impacto que la imagen causó en el tratadista fue tal que Palomino rogó a Luis Antonio la cubriera de nuevo para que ambos pudieran sentarse, ya que, y cito sus palabras, me pareció irreverente no mirarla de rodillas, porque verdaderamente se me representaba ser su mismo original.
Tras mencionar la imagen de la Dolorosa que acompañaba al Nazareno y que también fue trasladada al convento de Cuenca, Palomino finaliza la biografía hablando de la preparación espiritual a la que se sometía la artista a la hora de acometer obras religiosas y de, cito, su modestia suma, su habilidad superior y su virtud extremada. Aquí, tanto como en la biografía de Sofonis Banguisola, hallamos una diferencia respecto a la terminología empleada para referirse a las otras mujeres citadas en el tratado. Palomino dedica encendidos elogios a Luisa y a su Nazareno. He subrayado aquí en rojo algunos de ellos: eminente, excelente, inmortal, pasmosa, admirable. Son los términos empleados para definir a la escultora y a su obra. Claro que no se prescinde de los términos empleados para las otras mujeres, pues también asistimos a la exaltación de su habilidad, virtud y modestia en estas últimas líneas de la biografía. Pero esta exaltación aparece al final de la biografía, como si el tratadista quisiera asegurar que la alabanza a la Roldana, en los mismos términos empleados para referirse a sus colegas masculinos, no compromete su virtud como mujer. El recurso a la virtud es, en el caso de la autoconstrucción o construcción biográfica de las mujeres artistas, una estrategia para asegurar que su presencia en una esfera pública, que en principio como mujeres no les corresponde, no las convierte en una amenaza para el orden social. Así, otras mujeres como Sofonis Banguisola recurrieron a ella, no representándose de manera habitual en acción ante el caballete, sino enfatizando en estos autorretratos, y como sabemos hay más, esa modestia, en este caso autodenominándose, autorrepresentándose como virgen, ¿no? Y presentándose como virgen. Otras mujeres vinculadas a la cultura artística, como la historiadora del arte Charlotte Patin o Carla Caterina Patina, colocaron deliberadamente dos imágenes religiosas al frente de su obra sobre historia del arte. En una de ellas presenta la alegoría de la pintura flanqueada por la historia y por la religión, y no por casualidad se emplea la tinta negra para resaltar más la cruz sobre el fondo blanco en la estampa. Y en el caso de la siguiente imagen colocada en el libro, se colocó debajo del libro del autor, debajo del nombre, perdón, de la autora, una imagen de la Virgen con el niño con el expresivo texto "Quien estudia, ora". Dentro del libro, Charlotte sí se representó a sí misma como lo que era, como una intelectual, y de hecho se representa portando la esfera en la mano. Pero esa representación, como digo, no se lleva a cabo en la portada de la obra porque se está tratando de demostrar que esa actividad intelectual que denota la esfera y que denota la producción de una obra escrita no es incompatible con la vida piadosa y por lo tanto con la virtud para las mujeres. Volviendo a la biografía de Palomino, es posible que ese final, exaltando la virtud de Luisa, tras una biografía en la que Palomino la denomina eminente escultora de nombre inmortal, formara parte también de una estrategia diseñada con el tratadista por la propia Roldana, quien había fallecido en Madrid por los mismos años en los que Palomino escribía su tratado. Para su museo, un libro con 500 retratos de personajes ilustres, el dominico Alonso Chacón encargó a Lavinia Fontana retratos de personajes ilustres en su ciudad natal y le solicitó un retrato suyo, que al ser incluido en el libro, le granjearía gloria eterna a través de los siglos. Lavinia se confesó al principio indigna de que su retrato fuera incluido en el mismo lugar que el de la señora Sofonisba, dice, pero después evidentemente cambió de idea y que escribió a Chacón lo siguiente: de la misma forma que los buenos músicos a veces tocan notas disonantes para que las consonantes suenen más dulces, y al igual que las nubes sirven para que los ornamentos del cielo resalten todavía más espléndidos, así tú, mi señor, has decidido con las imperfecciones de mi retrato realzar más prominentemente la nobleza de tu museo. Esta carta manifiesta la tensión entre la modestia propia que se suponía a las mujeres y la aspiración a la fama propia de cualquier artista. Presentarse como una nota disonante, como vemos aquí, como una nube o como una imperfección, son estrategias que permiten al artista aceptar el encargo de Chacón sin comprometer su modestia.
En la misma línea podríamos interpretar que Palomino finalice su biografía de la Roldana exaltando esas cuestiones, muy probablemente de acuerdo con la propia artista. Una cuestión de interés es sin duda la elección del Nazareno de Sisante como la obra central en la biografía. Como he dicho, la Roldana se especializó tras su llegada a la corte en obras de pequeño tamaño en terracota, que supusieron una novedad en el panorama de su tiempo. Son estas las obras por las que es más conocida hoy y lo más característico de su producción, pero Palomino se centró en una escultura en madera policromada de tamaño natural. ¿Por qué lo hizo? Creo que tenemos dos posibilidades no excluyentes, antes bien muy relacionadas. La primera, la Roldana y su marido habían considerado el Nazareno una pieza de singular valor e importancia, tanto como para presentarla al mismísimo Papa Clemente XI. La biografía de Palomino oculta este dato, afirmando solo que se realizó para el convento de San Diego de Alcalá de Henares por orden de Carlos II, pero que por muerte del monarca en 1700 quedó en poder de los esposos y en los tiempos en que él escribía ya se encontraba en Sisante. Sin embargo, la documentación publicada recientemente por Serrano Estella revela que entre ambos episodios, entre la muerte del rey y el traslado de la escultura a Sisante, los esposos habían escrito al Papa para presentársela como hecha especialmente para él. En una carta fechada en agosto de 1701, Luisa señalaba su condición de escultora del rey y su capacidad para trabajar en diversas técnicas, y cito, madera, piedra, bronce y plata. Y me parece importante, aquí hago un pequeño inciso, el orden en el que ella cita en esta carta su competencia. Como vemos, no menciona esas terracotas, sino que dice que es capaz de trabajar en madera, piedra, bronce y plata, ofreciendo sus servicios escultóricos al pontífice. Como avales de su maestría en el arte escultórico, podrían dar razón, dice, el duque de Uceda, embajador en Roma, o el pintor Carlo Maratti, entre otros. Y como expresión material de esa competencia en su arte, señalaba la misma obra que la otra citada por Palomino, el San Miguel Arcángel del Escorial. A pesar de que en la carta los esposos llaman a Luisa escultora de los reyes de España, primero Carlos II y luego Felipe V, ambos eran conscientes del incierto panorama que se abría en la monarquía tras la muerte de Carlos II, y que de hecho desembocaría en una guerra de sucesión en el año siguiente, 1701. Es posible que eso fuera lo que les moviera a tratar de buscar acomodo laboral a Luisa en la corte pontificia. En ello, la escultora se apoyaba en el histórico precedente que había supuesto para ella Sofonis Vanguizola, dama y maestra de pintura de la reina Isabel de Valois, es decir, otra artista de corte, quien, como recoge la biografía de Palomino, se había correspondido también con el pontífice, en su caso Pío IV, a quien en 1561 había enviado uno de sus cuadros, un retrato de la reina pintado por ella. Está claro que este intento de regalarle la escultura al Papa formaba parte de una estrategia laboral planificada por parte de la Roldana y de su esposo. Existían, como vemos ahora mismo en la imagen, antecedentes autorizados, algo esencial cuando hablamos de mujeres artistas, recogidos en el mismo tratado de Palomino, de otra artista de corte dirigiéndose al romano pontífice para presentarle una de sus obras. Y en su misiva, los esposos mencionaban las mismas obras que cita Palomino en su biografía del artista: el Nazareno del Sisante, objeto del regalo, y el San Miguel Arcángel. Esta coincidencia explica que ambas obras eran particularmente importantes para la Roldana a la hora de construirse y de fijar una identidad artística propia, y nos permitirían adivinar su colaboración con el tratadista a la hora de plasmarla en una biografía impresa. La segunda razón para que Palomino singularizara esa escultura sobre las demás obras de Luisa es el estatus mismo de la obra mencionada, una escultura religiosa de bulto redondo y de madera policromada. Se trata de una tipología artística más prestigiosa que las pequeñas y encantadoras terracotas de la Roldana, que en muchos casos tenían como destinatarias mujeres y ámbitos de devoción privada. Luisa era una buena artista porque podía realizar obras de tamaño natural en la misma línea que prestigiosos entes masculinos, escultores eminentes como los llama Palomino, Juni y Gregorio Fernández,
Martínez Montañés o Becerra. Como este último y como Gregorio Fernández, la Roldana se preparaba también espiritualmente con ayunos, oraciones y penitencias antes de hacer sus esculturas religiosas. Trabajar en esculturas en madera policromada la equiparaba a sus colegas masculinos, porque esta labor se consideraba especialmente por su dificultad. Para la tratadística italiana, la escultura de bulto redondo era superior porque se trataba de una tarea físicamente exigente y consistente en modelar a partir del rebaje del material, bien sea en madera o en mármol, frente a procesos como el de modelado en terracota, de supuesta mayor facilidad al basarse en el proceso inverso de añadir. Aquí lo vemos en esta cita, esta famosa cita en la carta de Miguel Ángel a Benedetto Barchi. Esta es una traducción castellana de mediados del siglo XVIII, muy tardía, pero en ella se recoge esta idea que acabo de decir cuando Miguel Ángel escribe a Barchi: yo entiendo por escultura la que se hace a fuerza de quitar, que la que se hace por modo de añadir es semejante a la pintura. Como se sabe, en esta carta se discute el paragón, de manera que aquí Miguel Ángel está diciendo implícitamente que la escultura buena, que se diferencia de la pintura, que es mejor de la pintura, que la pintura, es esa escultura que consiste en el rebaje del material y no en modelar, ¿no? Implícitamente, aunque evidentemente no se esté refiriendo con esas palabras a la terracota, ¿no? Y por eso he dicho que también en su carta al Papa es interesante ver cómo la Roldana quiere ser reconocida como escultora de bulto redondo, y por eso dice que ella es capaz de hacer escultura en madera, y empieza hablando de esas esculturas y no menciona más que de una forma genérica al final en una frase diciendo y todas cuantas obras fueran necesarias, no menciona esas terracotas, ¿no? Pero además de esta superioridad jerárquica, además la madera policromada era un tipo de escultura en el que trabajaban particularmente los artistas españoles y por el que eran reconocidos en su tiempo. Volviendo al regalo que el matrimonio Los Arcos Roldán quiso hacer al pontífice, en este carácter excesivamente hispano de la pieza pudo estar la razón de que el Papa no acogiese finalmente la escultura. En carta de 27 de octubre de 1701, el nuncio en Madrid cuenta al secretario de Estado del pontífice sus impresiones tras ver la escultura. En este párrafo describe las impresiones, describe lo que le pareció la escultura. Simplemente he resaltado claramente cómo para Nuncio se trata, esta obra de arte responde a unas características que él considera esencialmente hispanas, ¿no? Come le sono tutte le sculture in questo paese, che secondo il genio di questa nazione y el gusto de Italia tan diferente del gusto de España, ¿no? El nuncio, como vemos aquí, considera la escultura, el Nazareno de Cesante, una producción esencialmente española y trata de disuadir a los esposos del envío de la misma, que por su carácter excesivamente español no iba a agradar al Papa. Pero a la vez, como hemos visto, esa españolidad de escultura en madera policromada es la que exalta Palomino en su biografía, pues la Roldana es una buena escultora precisamente por su capacidad de hacer obras costa, al igual que sus colegas masculinos. Para algunas autoras que han estudiado previamente esta biografía, Palomino es un raro ejemplo de objetividad en lo referente al género, ya que en el caso de la Roldana muestra a Luis como el agente y asistente de su esposa en una posición jerárquicamente inferior. Para Mindy Nancarrow, autora de un importante artículo sobre la biografía de la Roldana por Palomino, es excepcional en la tratadística que Arcos sostuviera el velo para mostrar la escultura que había hecho su mujer. Se trata, dice, de un claro caso de roles invertidos. Palomino se enfrenta al mismo problema al que previamente se había enfrentado su modelo, Giorgio Vasari, la capacidad de las mujeres para la creación artística. El italiano lo había intentado en el caso de Properzia dei Rossi, que centró su breve capítulo sobre las mujeres artistas en Italia en la segunda edición del libro, de 1568. Pero en esta biografía, Vasari también incluye referencias a Sor Plautila, una monja pintora florentina, Madonna Lucrezia, esposa de un conde, una alumna de un aprendiz de Bronzino y de nuevo Santa Nicola.
Este modelo, por tanto, es el que después emplea también Palomino, que no dedica, como hemos visto, biografías independientes más que a 3 mujeres artistas, en su caso 3, no una, pero sí las cita en otras o en otros lugares del libro. En el caso de Rossi, Vasari concluyó que el propio concepto de mujer artista era un oxímoron, pues aunque las mujeres tenían la destreza manual para manejar los instrumentos, carecían de la habilidad intelectual que debe estar tras toda obra de arte. Es cierto que Palomino no incluye este tipo de comentarios ni sobre las mujeres artistas profesionales, como la Roldana, ni siquiera sobre las hoy llamadas amateurs. Pero el gesto de mostrar a De los Arcos como un asistente de su mujer no es una original de Palomino, y hay otros casos en la tratadística europea donde se exalta la capacidad y el talento de una mujer artista frente a los de su esposo y compañero de profesión. En este volumen segundo de su Deutsche Akademie, publicado en 1679, Joachim von Sandrart incluye la biografía del poco conocido pintor Johann Andreas Graf, pero en realidad se centra en la biografía de su esposa, María Sibila Merian. No solamente incluye la biografía de Merian, sino, como he resaltado aquí con unas expresiones en negrita, menciona un tipo de creación particular de Merian que exalta su perfección, y menciona también su condición de maestra del arte del dibujo y del arte de la pintura. Es decir, el texto no solamente menciona la identidad del artista o incluye la biografía del artista, sino que alaba su maestría, describe ejemplos de sus obras y describe una invención tecnológica debida a ella, además de su condición de maestra de otros artistas. Todo esto demuestra, en palabras de Montserrat Cabré, no solo la capacidad de las mujeres para heredar y copiar cultura, sino para manipularla y, lo que es más importante, para producirla. Y esto lo hace incluyendo, al igual que Palomino, en la biografía de su marido. Bien, un siglo, o sea, quiero decir, jerárquicamente invirtiendo esos roles jerárquicos, ¿no? Porque en vez de hablar del marido, de quien está hablando es de Sibila Merian. Un siglo después de Palomino, y termino, será Jean Bermúdez quien hable de la Roldana en una biografía completamente diferente. Jean presenta a Luisa, como se ve en esta primera parte resaltada en rojo, como una joven virtuosa que ayudaba a su padre, hasta que por el fallecimiento de su madre tomó el gobierno de la casa. La biografía aquí se centra más bien en detalles del entorno doméstico del artista, y cuando se alude a su trabajo se toma a su padre como punto de referencia. Pedro Roldán consultaba con su hija trazas y modelos, y ésta incluso le prestó ayuda en determinados encargos. Así, en un arranque de espontánea genialidad, la Roldana decidió tirar de sierra y amputar los miembros inferiores a un San Fernando que a su padre había encargado y después rechazado el cabildo de la catedral hispalense. Tan dramática resolución llevó a los canónigos a aceptar la escultura, creyendo que se trataba de otra. Como vemos, el texto no muestra al artista como alguien capaz de resolver en base a una formación profesional según los cánones académicos, sino como alguien dotada de un talento natural que se activa de manera espontánea. Jean menciona también, sin demasiado entusiasmo, el Nazareno de Sisante, y solo destaca un tipo de producción particularmente relevante en el caso de Luisa, que está señalada en este otro recuadro. Se distinguió en las figuras pequeñas en barro, cuya ejecución era más conforme a la delicadeza de su sexo, y son muy apreciables las imágenes de la Virgen, los niños Jesús y los pastores de su mano para nacimientos, por la modestia que daba a las primeras, por la gracia a los segundos y por la propiedad a los terceros. Creo que es un párrafo muy elocuente para terminar esta charla, porque nos muestra una visión de artista mucho más cercana a la moderna historiografía que a las fuentes de su época. La Roldana se inclina al modelado en terracota por ser más apropiado al tratarse de una mujer. Cultiva temas amables como pastorcillos y niños para nacimientos que destacan por su modestia, por su gracia y propiedad. El Jesús Nazareno de Sisante es descrito con cierta desgana y listado lacónicamente como el Jesús Nazareno ya dicho en el elenco de obras. En las páginas de Ceán, Luisa Roldán, la Roldana, ha abandonado el puesto privilegiado en el canon de artistas, escultores, representativos del genio de esta nación, en palabras del nuncio pontificio en Madrid a finales del siglo XVII,
y pasa a ocupar el lugar del que no ha comenzado a salir hasta fecha reciente. Escultora de temas femeninos, de obras graciosas y de sencilla ejecución, apropiadas para una mujer. Pero esto no debería hacernos olvidar que no fue ese el lugar que la correspondió a ojos de sus contemporáneos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Maricruz, por esta ponencia en que superas modelos historiográficos con extraordinaria solvencia, ¿no? Y que hemos incluso sufrido también en los últimos meses, las últimas semanas. Se abre el turno de preguntas. Sí, buenas tardes. Benito. Enhorabuena, Maricruz. Estoy realmente conmovido por el partido que le sacas a las cosas. Tú me decías que te costaba la misma vida para llegar hasta aquí. Es que, de verdad, estoy abrumado, ¿eh? Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Hay una cosa que a mí siempre que estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Y es la diferencia en cómo Vasari trata la figura de Próspera Rossi, ¿no? De Propercia Rossi y cómo Palomino trata el tema de la Roldana. Y sobre todo la modernidad está precisamente, o la contraposición, en adjudicar Vasari esas categorizaciones de talento o de genio fruto, por ejemplo, del amor por este chico, ¿no? Que tenía cuando estaba tallando las puertas de San Petronio de Bolonia. Ahí siempre se le está justificando el talento de la mujer a circunstancias, en el caso de otras artistas, ¿no? Como pueda ser, por ejemplo, también bueno, pues Luisa Valdés, o sea, ella policroma el San Fernando porque realmente se encomienda a él. Es decir, en ningún momento se reconoce el talento. Sin embargo, Palomino sí que lo reconoce y le da su sitio. Y creo que eso es algo importante de subrayar, ¿no? Y quería preguntarte si realmente tú consideras que esa diferencia de tratamiento que has planteado también entre Ceán y Palomino obedece a la propia condición, por ejemplo, sacerdotal de Palomino. Si hay algo que tenga que ver en eso, en esa concepción. Pues la verdad, bueno, muchas gracias, Benito, por tus palabras. Siempre es tan amable conmigo, te lo agradezco muchísimo. Palomino, en realidad yo creo, no había pensado que esa posibilidad que eso fuera una posibilidad, la verdad. No lo había pensado, es posible que sea así, pero yo creo que Palomino en general es mucho más concordante con gran parte de los tratadistas. Los tratadistas posteriores a Vasari también tienen esa visión mucho más positiva. Es que yo creo que lo que a mí me ha resultado muy llamativo al estudiar estas cuestiones es el salto grande que hay entre las fuentes y la historiografía. Es decir, cómo se ha hecho una interpretación basada precisamente en fuentes a partir de Ceán, quizá, pero no en fuentes de época, ¿no? En el caso de la Roldana, Palomino sería una fuente contemporánea a ellas, prácticamente Ceán no lo es. El salto tan grande, la interpretación que se ha hecho de esas fuentes por la historiografía, y cuando te pones a leerlas te sorprendes, es decir, la visión de la práctica artística y de la implicación artística por parte de las mujeres en los tratadistas es mucho más positiva, no solo en Palomino, sino en general en casi todos los tratadistas. Pero no lo sé, es una posibilidad a la que dices que quizá, gracias, y la tendré en cuenta porque yo creo que quizá pudiera ser, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? Un inciso solamente, no fue sacerdote toda su vida, ¿eh? Hubo un momento en el que se casó y luego, una vez enviudado, volvió otra vez a su práctica sacerdotal. ¿Más preguntas o intervenciones? Sí, yo había levantado la mano, si puedo hablar. Habla. Ah, vale, gracias, José. Bueno, felicidades, Maricruz, por la presentación y además por tantas cosas nuevas que, aunque te tengo muy leída, vista y de todo, me han gustado mucho por lo novedoso. Tengo una cuestión que relaciona tus investigaciones, en este caso con las mías, claro, y es
si de alguna manera podría entenderse y que tiene también que ver con la manera de entender, en parte por lo menos, la parte del Parnaso de las biografías que José Riello conoce también. Y es hasta qué punto Palomino lo que establece es una serie de cánones caracteriológicos, ¿no? Es decir, de pintores que se pueden agrupar bajo categorías. En este caso, los imagineros les sirven muy bien para presentar el modelo del artista santo, ¿no? El modelo del artista, que no es necesariamente el artista religioso, pero sí es este artista que comulga, que se prepara, que se descubre la cabeza para trabajar, etc. Un modelo que muy pocos pintores cumplen. Uno de los más notables es Juan de Juanes, pero que en el caso de los imagineros aparece de manera reiterada en Palomino, ¿no? Lo de que, o por lo menos algunos imagineros. Entonces imagino que en ese modelo, por supuesto, es una copia de una sucesión de tópicos que Vasari utiliza con Frangélico, como es bien sabido, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la Roldana sería una especie de epítome de ese modelo del artista santo en su doble condición de imaginera y mujer, ¿no? O sea, que encima reúne doblemente todo eso. Es decir, si Palomino precisamente se podría leer esta biografía de la Roldana como el mejor ejemplo de ese canon específico, igual que tiene el canon del artista cortesano, el artista bullicioso, el artista descuidado. Bueno, pues en este caso el artista santo, el artista piadoso, la Roldana, estaría en esa especie de cenit, o podría leerse así. No sé qué piensas al respecto. Pues de nuevo te digo lo mismo que ha venido. Muchas gracias por la pregunta, porque pones el énfasis en una cuestión en la que yo no había pensado y que es posible, es interesante explorarla desde esa perspectiva, ¿no? Yo creo que eso es una característica también que él dice en común a los artistas masculinos, porque él también habla del artista santo, como por denominarlo así, en el caso de Gregorio Fernández y en el caso de Becerra. Cuenta el caso de Becerra con la imagen que hace por encargo de la reina, ¿no? Por la Virgen de la Soledad, que bueno, solamente tiene éxito en terminarla después de haber hecho unos ejercicios espirituales, una preparación espiritual muy rigurosa, etcétera, etcétera. Entonces me parece que sí puede ser algo interesante, como una especie de lectura en clave hispánica de esa idea de Frangélico de Vasari, ¿no? Y no sé si tanto sería irrelevante el hecho de que la Roldana sea una mujer, cuanto que se la quiera equiparar a los artistas masculinos, ¿no? A los imagineros que hacen, que llevan a cabo este tipo de práctica religioso-artística de manera habitual, ¿no? No sé si te respondo adecuadamente, pero... No, sí, yo creo que existe precisamente esa equiparación. Es decir, la lectura que hago es justamente en un sentido positivo. Es decir, que esto abundaría más en la idea de que Palomino, al enfatizar precisamente esa obra, que además las obras de Becerra y de Fernández son... Dentro de su producción son obras, las comentadas, que tienen que hacer con estas características especiales, y lo mismo sucede, por ejemplo, con Juan de Juanes cuando pinta la Inmaculada. Son obras que adquieren carácter icónico en el sentido religioso del término. Es decir, obras particularmente empáticas, particularmente hispánicas, también si se quiere. Entonces son esas obras específicas las que tienen que hacer con la comunión, el ayuno, el descubrirse y tal, ¿no? Entonces, que la Roldana haga eso y esa descripción tan detallada de esa obra, lo que haría, de alguna manera, sería no solo canonizar dentro de la misma línea de escultores a la Roldana, sino como imaginera y tal, sino como tipus, ¿no? De comportamiento, en este caso de artista piadoso, con una obra como es esta, ¿no? Que es tan significativo, que además sea leída. También está muy bien la contraposición que has hecho y viene muy a cuento a este seminario en clave de... imaginería hispánica, ¿no? O sea, un Cristo nazareno con la sangre que le parece muy español al Papa y tal. Le horroriza. Claro. O sea que, pero muy bien, vamos. Gracias de nuevo. Damos paso a Dan Jasienski. Hola Maricruz, hola a todos desde Texas. Muchas gracias por esta presentación, Maricruz. Me llamó la atención la división entre las mujeres que se dedicaban al arte de manera profesional y las que lo hacían al modo de un pasatiempo o afición.
Y pues te quería preguntar si entre las biografías de Palomino hay hombres también entre estos aficionados eruditas que planteas o si es una categoría puramente femenina. Y entonces, ¿cómo define el profesionalismo artístico? ¿De qué depende? Si es de recibir comisiones formales o de ser nombrado pintor de cámara o cómo lo define. Bueno, pues muchas gracias, Adam. Encantada de saludarte. Os voy a, Sí, perdóname, Maricruz, un momento. Os voy a pedir brevedad en la medida de lo posible porque se acumulan las preguntas. sí, sí que hay. Sí Es maravilloso, por otra parte. que hay hombres, sí que hay hombres amateurs. La consideración que se ha tenido de ellos no es igual exactamente que la de las mujeres, pero bueno, creo que también esto es un problema más historiográfico, porque de nuevo cuando lees a Palomino te quedas muy sorprendida porque ves que él no juzga a las amateurs como amateurs, ¿no? Habla de ellas en unos términos determinados, pero no las juzga de manera condescendiente, ¿no? En el caso de los hombres, te puedo remitir a un monográfico que ha publicado el año pasado Santiago Martínez. Ahora luego te puedo enviar el link si quieres porque está accesible online. Y es un monográfico sobre la cuestión de la nobleza y autoría en la Edad Moderna. Y entonces también habla de autoría artística y también habla de artistas, ¿no? Masculinos. Un caso, por ejemplo, que me viene ahora a la mente es el de don Juan José de Austria, el hijo ilegítimo de Felipe IV, que bueno, pues es un aficionado a las artes, ¿no? Entonces, bueno, como José me ha dicho que sea breve, no me puedo extender demasiado en la definición de esto, pero creo que riéndote al monográfico de Santiago te aclarará un poco la cuestión. Gracias, Maricruz. Gracias, Adam. Disculpadme muchísimo por esto, pero se acumulan las preguntas. Carmen Sánchez. Carmen, ¿estás por ahí? Estoy. ¿Me oís? Perfectamente. Bueno, me pongo para que me veáis. Bueno, yo era una pregunta, Maricruz, felicitarte en primer lugar porque me ha encantado, pero también es una pregunta desde mi ignorancia porque me pilla lejos, como sabes, tu campo de estudio, pero hay una cosa que me ha llamado la atención y es ese rechazo tan rotundo del Papa o su delegado a la escultura que le ofrecía la Roldana, porque era muy del gusto hispánico, del gusto español, ¿no? ¿No tiene eso también algo que ver con una especie de desprecio desde una élite italiana, aristocrática de escultores, de desprecio al color? El color no tiene mucho que ver, el color vivo, no solo la sangre y esa profusión o esa, ¿no? del dolor y del pathos que tiene esa escultura, sino el color mismo, porque he visto que en esas terracotas que has puesto también de ella son de un colorido que, vamos, son, ¿no? Eso es una herencia de España, o sea, es una tradición hispánica arraigada en lo medieval, no lo sé, te pregunto porque es curioso. Sí, yo creo, muchas gracias Carmen por la pregunta. Yo creo que efectivamente a ellos les disuaden de enviársela al Papa porque en ese fragmento que he puesto de Miguel Ángel, evidentemente yo lo he aplicado al caso de la escultura española, ¿no? Y he aplicado a modelar en barro frente a la escultura en madera, pero Miguel Ángel evidentemente y toda la trataística italiana de lo que está hablando es de mármol, fundamentalmente, está hablando de escultura en piedra y además para la trataística italiana y para ese tipo de clientes, como un pontífice a finales del 17, evidentemente una imagen de vestir es un horror, ¿no? O sea, es como una especie de muñeco, si se me permite la expresión, ¿no? O sea, que absolutamente de acuerdo en que en general ese tipo de imaginería para en el mundo del arte italiano de este siglo pues tiene muy poco éxito, ¿no? Muy poca atracción. Vale, muchas gracias. Y hay muchos casos en los que se habla es que son cosas muy españolas. Esto también el propio Felipe y Clara Francini ha trabajado sobre esta cuestión. Español, eso es lo que te digo que me llama la atención. O sea que España no está cerca de esa tradición
porque lo que están haciendo es seguir la tradición clásica. Evidentemente, esta aversión al color llega hasta nuestros días, como todo el mundo sabe. Cuando se han hecho estas exposiciones de las estatuas clásicas en color, la gente se queda realmente sorprendida. El color de las estatuas clásicas era vivo, ¿no? Esto de tener así color tenue, parece ser que no, ¿no? Y sin embargo, aún hoy hay un recelo y un rechazo extraordinario con eso. Entonces me llama la atención, eso es la norma, digamos, en todo, ¿no? Sin embargo, parece que España es una excepción, ¿no? Siguiendo esa tradición, no sé si de origen medieval, con esos colores tan vivos y tal, ¿pasa en otros lugares del Mediterráneo? Pregunto, no lo sé. Yo el único caso que conozco más un poco es el caso de España e Italia, y hay muchos testimonios de que ese tipo de esculturas, digamos, sanguinolientas, se consideran demasiado españolas, ¿no? Y tienen hay más casos estudiados, ¿no? La escultura policromada es como algo que resulta extraño en el contexto italiano. Bien. Y luego tendrá tradición, supongo, en América, ¿o no? ¿La escultura policromada? Sí. Sí, claro. Aquí, como Coco está por aquí, Elena Alcalá podrá decir, pero sí, claro, tiene mucha tradición y tiene mucho arraigo también, claro. Sí. Bien. Vale, muchas gracias. Gracias, Sí. Carmen. Ángela Terido. Buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Se te oye. Pues hola a todos, hola amigos y hola amiga, hola compañeros. Bueno, como ha dicho José, voy a ser breve. Brevísimo. Como Palomino hay que verlo siempre del derecho y del revés, estoy de acuerdo contigo que trata a Luisa con normalidad, que es una palabra que tenemos hoy muy en la boca, con cierta normalidad, pero resulta que él, que está siempre tan obsesionado con los títulos y que pone a todos pintor de cámara, pintor de tal, a ella la pone eminente escultora. No dice que fue escultora de cámara. No se lo pone en el título, ¿no? Pero yo creo que En el título. Y he estado, o sea, mientras has estado, digo, esto me chirría. Lo he estado mirando y hasta me he ido a los papeles que tengo, no está publicado, pero vamos, que paga la media nata, la buena de todo el mundo cuando tiene el título. Y no sé si a lo mejor en otro tomo del Parnaso lo dice, no del Parnaso, del museo. Tratado, de acuerdo, el museo, pero está en la bibliografía mientras hablaba para ir para abajo y no lo dice, lo omite por completo. Entonces, y además es bastante puñetero con esas cosas de los títulos, y me choca, ¿no? Es decir, que alaba especialmente las capacidades pasa de puntillas sobre los barros y va directamente, como tú dices, a los dos grandes esculturas, a las terracotas fuera, pero le quita la gloria. A mí esto sí me llamó la atención en su momento, y yo creo que se debe bueno, no sé si se debe, pero yo lo relaciono con dos cosas. Es el título también, si mal no recuerdo, con el que Vasari menciona a Propecia dei Rossi, y luego el propio Palomino, cuando habla de Sofonis Vanguisola, la llama pintora eminente. Tampoco la pone en el título como pintora de la reina. Sí que dice que es pintora de la reina, pero el nombre de eminente es el que le da en el título de la biografía. Sin duda, yo creo que es un tema interesante para repensar, porque sí. Porque habla, dice, está al servicio, hace cosas para los reyes, pero no le da el título de escultora de cámara. No. Muchas gracias, porque es un tema para pensar, efectivamente. Por tirar del padrastro. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Ángel.